recientemente de un ave que tiene 75 millones de años más que el Archaeopteryx, así que este no pudo ser el antepasado de las aves. La evidencia es tal que los evolucionistas no concuerdan con la forma en que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en aves, y con certeza no todos están de acuerdo en que el Archaeopteryx fue su antepasado. Es que no cuentan con las formas transicionales que necesitan. Uno lee cualquier libro de evolución y aparece el Archaeopteryx como si fuera la gran prueba. Una de las cosas frustrantes para un creacionista es la aceptación incondicional de la evolución como un hecho. Como no tienen ninguna evidencia creíble, ellos recurren a las obras de arte. A los peces mágicamente les crecen patas. Criaturas extintas, parecidas al Hyrax, similares al pudú, se convierten misteriosamente en caballos. Y los simios se tornan humanos. Maquetas de animales vida, solo transformadas. Pero luego tenemos la ley de la relatividad general que dice que hubo un momento de origen del tiempo, el espacio y la materia. ¿Cómo se hace para que coincidan los dos? La Biblia dice muy claramente que Dios creó en el principio y luego descansó al final de la creación. En consecuencia, concuerda con la ley de relatividad general y con la primera ley de la termodinámica. La familia Leakey fue famosa por su apoyo a la evolución, pero Richard Leakey dibujó una línea evolutiva mostrando cómo se juntaban supuestamente nuestros antepasados humanos y simios. Pero en la parte inferior había un gran signo de interrogación. De hecho, la familia Leakey hizo un trabajo muy bueno al hallar los restos humanos debajo del nivel de nuestros supuestos antepasados simios. Pero si las pistas de la paleontología no llevan a ninguna parte, ¿qué sucede con la arqueología? ¿No se descubrieron seres parecidos al hombre? ¿Y el hombre de Piltdown? ¿Y el de Java? Absolutamente todos los estudiantes han oído hablar o han leído sobre el hombre de Neandertal. Estos descubrimientos fueron acogidos en una época como prueba de que Darwin tenía razón. Doctor en antropología, es autor de los 10 volúmenes de Dulwich Papers. Formaba parte del Royal Anthropological Institute y era miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Estas conjeturas erróneas son tan básicas que toda la teoría se mantiene a pesar de la evidencia, en lugar de mantenerse gracias a ella. En el sentido más estricto se tornó irracional. Sin embargo, los conceptos que refutan la teoría casi nunca se tienen en cuenta. Pero si prestigiosos científicos descartan con tanta facilidad los principios básicos de la teoría de la evolución, ¿cómo puede ser que estas ideas y estos conceptos se hayan arraigado tanto en el pensamiento del siglo XX? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? Una de las razones que dieron tanta popularidad a la teoría de la evolución fue el famoso juicio Scopes en 1925. Este juicio enfrentó a William Jennings Bryan contra Clarence Darrow en torno de la enseñanza de la evolución en las escuelas. Lo paradójico durante el juicio Scopes fue que los creacionistas ganaron. El profesor evolucionista John Scopes fue condenado y tuvo que pagar una fianza, pero por la forma en que los medios presentaron el tema, pareció como si los evolucionistas tuvieran más información y fueran más aceptables que los creacionistas, a quienes hacían quedar como unos estúpidos, como si no supieran nada de ciencia. Y así fue como a partir de ese hecho, la sociedad empezó a aceptar la evolución como un pensamiento válido. Así llegamos a la actualidad, donde domina la enseñanza en las escuelas y domina la gran mayoría de la opinión pública, por el modo en que los medios lo plantearon en 1925. El juicio Scopes actuó como una divisoria de aguas en relación con el tema de la evolución. ¿No hubo otros hallazgos? Los arqueólogos afirmaron durante años que estuvieron desenterrando los restos de las versiones primitivas del hombre en todo el planeta. En 1922, Harold Cook descubrió un diente en territorio de los Sioux, en Nebraska, cerca de la frontera de Colorado. Pensó que era un punto intermedio entre un diente humano y uno de simio. Creyó haber encontrado el eslabón perdido. Creó un esqueleto completo basándose en ese diente en particular, y luego le creó una esposa, también basándose en él, e iba a usarlo como evidencia en el juicio Scopes para prueba de la evolución. Luego resultó que el diente provenía en realidad de un cerdo. El hombre de Nebraska era un fraude. El hombre de Piltdown fue un fraude intencional. Era un cráneo humano y un maxilar que limaron para que encajara uno en el otro y los trataron con ácido.
Engañó a los expertos durante 40 años. Hicieron moldes como este que tengo en la mano. Ese es un molde de yeso, pero no se ven las costuras, no se ve el hueso. Tiene arcilla en el interior. El original está bajo llave, vigilado por guardias armados, y nadie puede verlo. O en muy extrañas ocasiones. Durante 40 años el fraude figuró en nuestros libros de texto como evidencia de la evolución. Los esqueletos de Neandertal que se usan como evidencia de la evolución actualmente son simplemente humanos, deformados por la edad avanzada, el raquitismo o la artritis. Cuando hallaron el primero tenía la espalda doblada, y como el hombre camina erguido y los simios caminan en 4 patas, alguien pensó este es el eslabón perdido, y en realidad era solo un hombre mayor con artritis. Pero la búsqueda continúa. ¿Qué es lo que revelan los nuevos descubrimientos y los nuevos estudios sobre los primeros restos humanos? ¿Todavía se estudia al hombre de Neandertal? Parece que los antropólogos concentraron sus esfuerzos para adherir a un punto de vista rígido y uniforme en cuanto a la edad y el crecimiento de las poblaciones antiguas, a pesar de que las evidencias indicaban lo contrario. Por ejemplo, nunca se permitió que el cráneo y el maxilar del niño Gibraltar II hablaran por sí mismos. Cuando dejamos de lado el dogma evolutivo, descubrimos que tenemos evidencias notables de un niño que maduró tarde y envejeció lentamente, en coincidencia con la duración de una vida larga de la que se habla en la Biblia. La evidencia respecto de las personas de Neandertal apunta hacia un pueblo que vivió después del diluvio universal y no antes. ¿Podría ser que los antropólogos que buscaban datos para apoyar la teoría de la evolución hayan descubierto en realidad datos que apoyaban los registros bíblicos? ¿Qué sucede con el descubrimiento tan publicitado al que se le dio el afectuoso nombre de Lucy? ¿Cuál es el lugar de Lucy dentro de la escala evolutiva? Como saben, Lucy fue descubierta en 1974 y yo a veces me refiero a ella como la mujer que reorganizó el árbol genealógico porque representa para nosotros el esqueleto más antiguo y más completo de cualquier antepasado conocido por los antropólogos. En realidad Lucy tenía el aspecto de un chimpancé, tenía una altura de 1 metro, cerebro del tamaño de un chimpancé y dientes de chimpancé. Era un chimpancé. Las únicas características que insinuaban un antepasado humano eran la cadera y las articulaciones de la rodilla, y estas insinuaban una postura erguida, pero incluso estas características eran polémicas entre los evolucionistas. Se acerca más que ningún otro fósil hallado en África a representar lo que, según mi opinión, una persona común cree que es el eslabón perdido. Así que tiene una importancia extraordinaria en relación con la comprensión de las primeras fases de la evolución humana. Es probable que el científico británico Charles Oxnard sea el experto más importante en Lucy. Él estudió sus huesos haciendo un análisis computarizado de cada uno y del tamaño de ellos y dijo, no es un eslabón perdido, es un mono atípico. Pero, ¿no hubo otros descubrimientos famosos de los antepasados del hombre moderno? Otro supuesto eslabón perdido, el hombre de Java, fue inventado por Eugène Dubois cuando descubrió un pedazo de cráneo con forma de simio, y luego a 15 metros de distancia el hueso de una pierna humana. Sin embargo, antes de morir, confesó que también había hallado 2 cráneos humanos en ese mismo sitio, y admitió que el cráneo pertenecía a un gibón y no a un hombre simio. En mayo del año 2000, la revista National Geographic tituló un artículo sobre nuevos hallazgos paleontológicos como el albor de los humanos. Este cráneo homínido de 2 millones de años de antigüedad es el más completo de su clase descubierto hasta hoy. Un protohumano de grandes mandíbulas que se extinguió en una rama lateral del árbol genealógico humano. Nos preguntamos cómo una especie extinguida tan diferente de los humanos puede ser la evidencia del albor de los humanos o incluso de los protohumanos. Aparentemente, la búsqueda frenética de los eslabones perdidos dio como resultado una gran cantidad de errores e incluso fraudes. Lamentablemente, algunos de esos errores aún se cometen en la actualidad. El hombre de Java, por ejemplo, sigue apareciendo en algunos libros de texto como el origen del Homo erectus. Pero si los registros fósiles son incompletos o simplemente no son satisfactorios desde el punto de vista científico, ¿a dónde nos conduce eso? ¿A dónde debemos buscar? ¿Hay alguna explicación para la brecha que existe en los registros fósiles? ¿Podría ser que Adán y Eva hayan existido, pero estuvimos buscando en el sitio equivocado? ¿Hay algún tipo de evidencia del origen del hombre en el ADN moderno o en la ciencia genética? ¿Es posible que si el eslabón perdido no puede hallarse enterrado bajo tierra, Adán y Eva puedan ser hallados bajo la lente de un microscopio? Alguien escribió alguna vez que la fórmula de la evolución era en realidad muy sencilla. Nada ni nadie
una casualidad efímera es igual a todo. Es probable que lo hayan dicho en broma, pero en realidad el concepto tan serio de la generación espontánea es bastante similar. Esta propuesta sugiere que químicos más tiempo es igual a vida, a toda forma de vida. Pero estas propuestas pueden apoyarse desde el punto de vista científico. Una de las leyes fundamentales en biología es la biogénesis, que dice que la vida solo proviene de una vida preexistente. Eso es alentador para la gente que apoya la idea de la creación. Pero yo empecé enseñando en la universidad como evolucionista, convencido que los químicos dan origen a la vida, sin ninguna ayuda que sea externa. La ciencia me convenció de que simplemente no funciona así. De hecho, una muerte podría ser definida como el triunfo de la química sobre la biología. Cuando las moléculas empiezan a hacer lo que hacen en forma natural, el resultado es la muerte, no la vida. La química tal vez pueda ayudarnos a entender cómo retornamos al polvo, pero nunca podría explicar cómo venimos del polvo al principio. Una gran cantidad de científicos trató de calcular la probabilidad matemática de que la vida surja por casualidad. Sir Fred Hoyle, un matemático británico, calculó la probabilidad matemática de que las 2000 proteínas de una ameba surjan por casualidad. Calculó que la probabilidad de que eso suceda es 1 en 10 multiplicado por 40.000. Claramente, una imposibilidad matemática. Ya de 1 en 10 multiplicado por 40.000 es un número tan ridículamente pequeño que Sir Frederick Hoyle se vio forzado a llegar a la siguiente conclusión en esta cita. Es suficiente para enterrar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo ninguna sopa primigenia, ni en este planeta ni en ningún otro. Y si el origen de la vida no es aleatorio, entonces debe ser el producto de una inteligencia intencionada. Fin de la cita. El problema del evolucionismo es que el orden surgió del caos y eso simplemente no sucede. La ciencia no puede producir paralelos. El evolucionismo es mala ciencia y mala filosofía. Pero si es así, hasta ahora nuestra investigación ha sido en vano. El jardín del Edén no fue hallado, y según una gran cantidad de estudiosos de diversas disciplinas, la evolución es indefendible. ¿Son las dos únicas posibilidades? ¿O puede ser como creen los evolucionistas, que estamos aquí simplemente porque vencimos todas las probabilidades? Y si fuera así, ¿cómo se explican las interrupciones en los registros fósiles? Hoy hay una nueva reformulación del proceso evolutivo que trata este problema. No reemplaza la idea de la sopa originaria, ni de que toda la vida se origina a partir de la nada. Pero tiene algunas sugerencias interesantes para el concepto darwiniano de la selección natural. Se denomina equilibrio puntuado. En oposición a la forma lenta y gradual de la evolución, como fue propuesta originariamente para paliar el hecho de que los registros fósiles no coinciden con esa forma, Stephen Jay Gould, de Harvard, y Niles Ulrich, del Museo Norteamericano en Nueva York, propusieron a comienzos de los años 70 un método o un modelo de evolución llamado equilibrio puntuado. Sugería vastos periodos de inactividad o equilibrio sin cambios en los registros fósiles de las formas individuales. Y luego, de pronto, cambios ascendentes hacia una nueva variedad o una nueva especie en periodos relativamente cortos. Pero eso tampoco coincidía con los registros porque en ambos casos se necesitaban formas transicionales y no existen. No lo vemos manifestado en los registros fósiles porque sucede demasiado rápido. Y no lo vemos manifestado porque sucede demasiado despacio. O posiblemente nunca sucedió. La teoría estuvo presente durante casi 2 décadas y es probable que sea tan polémica hoy dentro de la comunidad científica como lo fue cuando la propusieron por primera vez. En la introducción a su libro, los autores señalan lo siguiente. Diversos biólogos distinguidos son incapaces de ponerse de acuerdo en una definición común de los elementos que constituyen el equilibrio puntuado. En la misma página, el doctor Anthony Hoffman identifica 3 versiones de la teoría como totalmente trivial, ostensiblemente falsa y empíricamente inestable. Sin embargo, la teoría tiene sus defensores. En los últimos años surgió una nueva y mejor comprensión de la evolución, conocida como equilibrio puntuado, que opone la noción de cambio gradual en el tiempo con el hecho de que
Muy frecuentemente en grupos importantes de organismos hay un cambio rápido en las variedades presentes, seguido por un largo periodo de poco cambio o ninguno. Creo que toda la idea del equilibrio puntuado no es más que un intento desesperado para salvar la teoría de la evolución. El equilibrio puntuado es apenas el último intento de los científicos evolutivos para entender los cambios que vemos a través del tiempo en los registros fósiles. El equilibrio puntuado nos permite entender las interrupciones en los registros fósiles. Es una hipótesis entre muchas otras que nos ayuda a explicar el cambio a través del tiempo. El Dr. Gould, profesor de la Universidad de Harvard, y el Dr. Neil Eldridge, curador del Museo Norteamericano de Historia Natural, desarrollaron una noción que, en términos muy simples, sugiere que en algún punto del pasado un lagarto puso un huevo y de él salió volando un ave completamente desarrollada. Y sucedió tan rápido que las especies no dejaron rastro geológico ni ninguna evidencia de formas transicionales. Parece que casi todos los desarrollos nuevos en la ciencia convergen para destruir la evolución. ¿Es eso cierto? ¿Las nuevas disciplinas científicas están destruyendo las ideas evolucionistas? Entre las más conocidas de estas nuevas disciplinas se hallan los desarrollos científicos bastante recientes en el campo de la genética y del ADN. ¿Puede ser que su contribución a este debate ayude a resolver la polémica? Uno escucha en estos días que el ADN del hombre y el del chimpancé tienen algo así como un 98% de semejanza. Como genetista, puedo decirles que uno ni siquiera tiene esa similitud consigo mismo. El ADN que heredamos de nuestra madre y el que heredamos de nuestro padre tienen como mucho una similitud del 93%. Pero piensen un momento en una nube. Una nube contiene un 98% de agua. Una sandía contiene un 98% de agua. Una medusa contiene un 98% de agua. Usando la lógica de un evolucionista, uno tendría que decir que no hay ninguna diferencia entre una sandía, una nube y una medusa. Y sabemos que hay grandes diferencias. Supongamos que existiera una diferencia de tan solo un 2%. Si ese 2% del ADN le dice al otro 98% qué debe hacer, vaya si habrá diferencia. De hecho, somos tan especiales que cada uno de nosotros tiene una huella digital con un ADN diferente. Como una cuestión práctica, podemos afirmar que no se estableció la secuencia completa del ADN del ser humano, ni del ADN del chimpancé. Así que difícilmente puede hacerse una comparación adecuada. Pero los estudios de ADN dieron algún resultado en la investigación científica para descubrir a los verdaderos Adán y Eva. Los datos del ADN fueron muy útiles para mostrar que todos venimos de una misma mujer que podríamos llamar Eva. Pero la fecha siempre fue polémica. En 1987, un grupo de Berkeley sugirió que las diferencias podrían haber surgido hace más de unos 100.000 años y hasta 200.000. Pero científicos más recientes descubrieron que el ADN en la mitocondria cambia unas 20 veces más rápido de lo que se suponía antes. En 1998 se realizó un estudio que mostró que los cambios en el ADN mitocondrial se producen más de 20 veces más rápido de lo que nosotros pensábamos. Ahora, parece como si Eva hubiera vivido hace apenas 6.000 años atrás. ¿Y qué sucede con Adán? ¿Hay alguna pista genética? Cuando observamos el ADN de la mitocondria, podemos rastrear a nuestro antepasado femenino hasta una sola mujer, llamada Eva mitocondrial. Bien, los científicos dijeron, intentémoslo con el padre. Podemos extraer el cromosoma Y, que lo tienen los hombres, y las mujeres no. Y efectivamente todos provenimos del mismo padre. Es común llamarlo Adán. Pero aquí está el problema. Originalmente, cuando pusimos fecha al primer hombre y a la primera mujer, tenían unos 100.000 años de diferencia. Pero eso no es posible. No parece funcionar así. Afortunadamente hay nuevas evidencias que acercaron mucho más esas fechas al presente. Un conocido evolucionista de Berkeley dijo alguna vez, parece que hay pocas diferencias entre los seres humanos. Como él dijo, bajamos todos del mismo barco. Y eso no fue hace mucho tiempo. Creo que dijo más de lo que realmente quería decir. ¿Podría ser que la ciencia confirme que Adán y Eva son efectivamente reales? Por el momento, solo una cosa parece cierta. El debate entre los creacionistas y los evolucionistas está lejos de terminar. Y ninguno de los dos bandos muestra ninguna señal de retractarse de su postura. El péndulo del conocimiento y la comprensión sigue oscilando. Y al menos por el momento,
parece inclinarse hacia una interpretación compatible con el relato del Génesis. Tal vez el famoso astrónomo moderno Robert Jastrow tenía razón después de todo cuando dijo: para el científico que vivió creyendo en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él escaló las montañas de la ignorancia. Está a punto de conquistar el pico más alto. Y cuando se esfuerza por subir la última piedra, lo recibe un grupo de teólogos que estuvo allí, sentado durante siglos.